Ay, amigo mío, la vida a veces puede ser muy cruel, sobre todo con quienes menos lo merecen. Mientras unos lloran por tener todavía a sus padres con vida, otros los rechazan como si no valieran nada. Y esta historia comienza así, en una mañana tranquila, de esas en las que el sol sale bonito, de esos soles que calientan el alma. Aunque la vida esté dura, el anciano había vivido toda su vida en el campo. Toda. Desde muchacho conocía el olor de la tierra mojada, el peso del costal sobre la espalda, el cansancio que se mete en los huesos. Y ya no se va. Sus manos eran gruesas, rajadas por el trabajo. Su espalda ya no era recta, estaba encorvada. De tanto agacharse durante los años, vivía en una casita vieja de madera, con el techo agujereado. Cuando llovía, no había que poner baldes para que el agua no lo mojara todo. Ahí resistía, ahí sobrevivía. Él tenía una sola razón para levantarse todos los días antes que el sol. Su única hija. Hija, le decía siempre, mientras tomaban un cafecito ralo por la mañana. Yo ya no quiero que seas como yo, no quiero que trabajes en la chacra. Yo aquí nomás me quedaré, sacándome el ancho. Pero tú tienes que ser diferente. Y lo decía con una sonrisa cansada. De esas sonrisas que esconden dolor, pero también esperanza. La muchacha escuchaba, a veces asentía, a veces estaba apurada, mirando la hora. Ella estudiaba en la ciudad, se iba bien vestida, bien arreglada, con ropa limpia y zapatos que su padre compraba. Con meses de sacrificio, casi nunca ayudaba en la casa. No por maldad, sino porque ya estaba en otro mundo, pensando en exámenes, en compañeros, en la vida que venía. El anciano trabajaba de sol a sol, literal. Salía cuando el gallo cantaba y regresaba cuando el cielo ya estaba oscuro. Cargaba sacos, jalaba burros con carga, sembraba maíz, cosechaba, hacía lo que hubiera. A veces no había trabajo. Y entonces sacaba de sus poquitos ahorros monedas guardadas como tesoro. Toma, hija, le decía, por si te falta algo. Gracias, papá, respondía ella, rápido, dándole un beso apurado. Y así pasaban los días. Ella crecía, se hacía adulta. Él se encorvaba más. La rutina era la misma. Pero el tiempo no perdona. La muchacha pedía más dinero. Para uniformes, para materiales, para la gala, para el título. Es lo último, papá, decía. Ya falta poco. No te preocupes, hija, contestaba él. Dios proveerá. A veces ella lo abrazaba. Sí, a veces le decía, gracias, papá. Y eso le bastaba al anciano para trabajar una semana más con el pecho inflado. Orgulloso de su hija. Él soñaba despierto. La imaginaba profesional. Imaginaba que algún día ella lo sacaría de esa vida dura. No se quejaba. Nunca. Ni siquiera cuando el cuerpo ya no daba más. Vivían en un pueblo pequeño. Y aunque no eran los únicos pobres, su casa era la más humilde. Aún así, el anciano hacía lo imposible para que a su hija no le falte un plato de comida, ni un cuaderno, ni un zapato decente. Mientras otros padres descansaban, él seguía. Pasaron los años y la muchacha estaba por terminar. El día de la graduación se acercaba. Ella escuchaba a sus compañeras hablar de vestidos, de padres elegantes, de fotos. Y algo empezó a incomodarla por dentro. Un pensamiento feo, silencioso. No lo decía, pero lo sentía. Ese día llegó. La gala, todo bonito, todo ordenado. Padres bien vestidos, madres emocionadas. La muchacha miraba a todos lados, nerviosa. Ojalá que mi padre no llegue, pensaba. Ojalá que no aparezca. No le había avisado, no quiso. Le dio vergüenza, pero el anciano se enteró tarde. Por una vecina, estaba trabajando, con las botas llenas de barro, la ropa vieja, el sombrero gastado. Cuando supo, dejó todo. No se cambió, no pudo, y con el corazón apurado, empezó a caminar, sin saber que estaba yendo directo al momento más doloroso de su vida.
El anciano caminaba rápido, casi corriendo. El camino de tierra levantaba polvo con cada paso, y el barro seco de sus botas se iba cayendo a pedazos. El sombrero viejo le tapaba un poco el rostro, pero no podía taparle la emoción. Iba sonriendo solo, como un niño. Aunque sea de lejos la voy a ver, pensaba. Aunque no me deje acercar, con verla me basta. El pecho le latía fuerte, no por el cansancio, sino por la ilusión. Mientras tanto, dentro del local, la muchacha no podía estarse quieta. Apretaba el diploma entre las manos. Miraba la puerta una y otra vez. Cada vez que se abría, el corazón se le subía a la garganta. Tranquila, le decía una compañera. Ya va a empezar tu turno. Ella sonreía forzado. Por dentro se repetía. Que no venga, por favor. Que no venga así. Uno por uno iban llamando a los graduados. Aplausos, fotos, abrazos. Los padres lloraban de orgullo. La muchacha sentía una mezcla rara. Alegría, sí, pero también miedo, vergüenza, un peso en el estómago, que no la dejaba respirar bien. Cuando dijeron su nombre, todo pasó rápido. Se puso de pie, caminó hacia adelante. El presentador habló, sonrió, y entonces dijo las palabras que ella no quería escuchar. Que pasen los padres de la graduada. En ese mismo instante, la puerta del fondo se abrió. El anciano entró, sudado, con la ropa gastada, las botas llenas de barro. Miraba alrededor, buscando a su hija. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de luz. Sonrió grande, levantó la mano. Tímido, como diciendo, aquí estoy. El silencio fue pesado. Algunos lo miraron de reojo, otros bajaron la vista. La muchacha sintió que el mundo se le venía encima. Pensó en los vestidos caros, en los padres bien peinados, en las fotos que quedarían para siempre. Y ahí, amigo mío, tomó la peor decisión de su vida. Disculpe, dijo ella, con la voz temblorosa. Ese hombre no es mi padre. Las palabras cayeron como piedra. Mi padre no pudo venir, continuó. Debe estar trabajando. Ese señor debe estar confundido. El anciano no entendió al principio. Sonrió un segundo más y luego comprendió. El rostro se le desarmó. La sonrisa se apagó. Como vela mojada, sintió un dolor seco en el pecho, como si algo se rompiera por dentro. Bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a caerle, sin permiso. Debe estar perdido, repitió ella. Sin mirarlo, el presentador dudó, incómodo. Nadie aplaudió. El anciano dio media vuelta, despacio. Cada paso era pesado. Salió del lugar, sin decir una palabra. ¡Afuera! El aire le golpeó la cara, pero no le quitó el dolor. Caminó sin rumbo, llorando. ¿Qué hice mal, Dios mío?, murmuraba. ¿En qué fallé? Caminó de regreso a su casa. El sol ya estaba bajando. La tierra parecía más dura que nunca. Llegó. Se sentó en una banquita vieja, dentro de su casita, y lloró como no lloraba desde niño. No lloraba de rabia, lloraba de vergüenza, de tristeza, de amor roto. La gala terminó. Fotos, risas, celebraciones. Pero la muchacha salió furiosa. Sentía que todo había salido mal, que la habían mirado, que la habían juzgado. Caminó rápido hacia su casa, apretando los dientes. Cuando entró, vio a su padre sentado, con el rostro mojado de lágrimas. ¿Sabes lo que hiciste?, le gritó, sin saludar. Me hiciste quedar en vergüenza, delante de todos. El anciano levantó la mirada, pero no dijo nada. ¿Cómo se te ocurre ir así?, continuó ella. Por lo menos te hubieras cambiado, te hubieras bañado. Me hiciste quedar mal. Eso no te lo perdono. El silencio era pesado. No debiste venir, dijo ella. Fue el peor día de mi vida. El anciano apenas pudo hablar. Hija, perdóname, dijo, con la voz quebrada. No me dio tiempo. Yo estaba trabajando. No sabía. Perdóname. Ella lo miró con desprecio. No quiero escucharte, dijo. Arruinaste todo. El anciano bajó la cabeza. No discutió. No se defendió. Solo lloró. Esa noche no cenó.
Se quedó sentado, pensando en cada año, en cada costal cargado, en cada moneda, entregada con amor. Los días pasaron. Él seguía trabajando, pero ya no era igual. Caminaba despacio, como si algo dentro se hubiera muerto. A veces se le escapaban lágrimas mientras trabajaba la tierra. La muchacha, en cambio, seguía con su vida, con ese enojo clavado en el pecho, convencida de que tenía razón. Pero el tiempo, amigo mío, el tiempo siempre cobra factura, y lo que venía después sería aún más doloroso. El tiempo siguió caminando, como siempre lo hace, sin mirar a quién deja atrás. El anciano ya no era el mismo. El cuerpo le pesaba más, las manos le temblaban a veces, y ese dolor en el pecho ya no se iba, ni trabajando. Aún así, cada mañana se levantaba temprano, no porque tuviera fuerzas, sino porque no sabía vivir. De otra manera, el campo lo había criado, y el campo lo estaba terminando. La muchacha terminó sus trámites, recibió su título, y poco a poco, la casa se fue quedando más fría. Ya casi no hablaban. Cuando se cruzaban, apenas se miraban. Él quería decirle muchas cosas, pero no se animaba. Tenía miedo de empeorar las cosas. Prefería callar, como siempre había hecho. Un día, mientras trabajaba en la chacra, el anciano se llevó la mano al pecho y cayó de rodillas. La tierra lo recibió, como lo había hecho toda su vida. Los vecinos lo encontraron más tarde, respirando con dificultad. «Hay que llevarlo al puesto de salud», dijeron. Pero ya era tarde para muchas cosas. La muchacha llegó corriendo. Cuando le avisaron, lo vio acostado, débil, con los ojos apagados. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. «Papá», susurró, «no te vayas a morir». El anciano la miró, quiso sonreír, pero no pudo. «Hija», dijo despacio, «no llores. Yo ya viví lo que tenía que vivir». Ella se sentó a su lado, le agarró la mano, esa mano dura, esa mano que cargó sacos, que juntó monedas, que sostuvo su futuro. Y ahí, recién ahí, empezó a darse cuenta de todo. «Perdóname», dijo llorando. «Yo no quise, no supe». El anciano cerró los ojos. «Un momento. No guardes rencor en tu corazón», murmuró. Eso enferma el alma». Pasaron unas semanas. El anciano empeoró. Ya no se levantaba, ya no hablaba casi. La muchacha intentaba cuidarlo, pero no sabía cómo. Nunca había aprendido. Un amanecer, el anciano dejó de respirar. Así, en silencio, sin quejas, sin despedidas grandes. La muchacha gritó. Lloró como nunca. Se arrodilló en el suelo de tierra y la rascó con las manos. «Levántate», decía. «Perdóname, por favor». Pero él ya no la escuchaba. Los vecinos ayudaron a enterrarlo. No hubo lujo, no hubo discursos. Solo una cruz sencilla y tierra encima. El campo, el mismo campo, que lo vio trabajar toda su vida. Ahora lo cubría para siempre. Ahí empezó el verdadero castigo. De la muchacha no tenía a nadie. Nadie que le diera un plato de comida, nadie que le prestara una moneda, nadie que le preguntara si ya había comido. La casa se sentía vacía, el silencio dolía. Cada vez que pasaba por la banquita vieja, donde su padre se sentaba a descansar, se le apretaba el pecho, recordaba sus palabras, su sonrisa cansada, su ilusión rota, el día de la graduación. Nunca debía avergonzarlo, se repetía. Nunca. Pero el arrepentimiento no devuelve a los muertos. Pasaron los meses y el dolor no se iba. Ella cargaba esa culpa todos los días. A veces soñaba con su padre. Lo veía desde lejos, mirándola. Sin decir nada, despertaba llorando. El anciano murió sin felicidad. Murió con tristeza. Murió creyendo que su hija lo rechazó. Y ese dolor lo acompañó hasta el final. Por eso, amigo mío, escucha bien. Si tienes a tu padre, si tienes a tu madre con vida, quiérelos, ámalos como son. No los avergüences delante de nadie. No los niegues
por ropa, por dinero, por apariencia. Ellos dieron todo por ti, todo. Porque el día que ya no estén ahí recién, entenderás lo que es el verdadero dolor. Abraza a tus padres, llámales, míralos con orgullo. Porque como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Después ya es tarde.